varias esperanzas frustradas. Primero, la primera esperanza se cumplió porque llegamos puntualmente, porque deberíamos haber salido en Santiago a las 10 y por fin salió a las 23 horas en Santiago, pero llegamos puntualmente. Esperanza cumplida. Llegamos y casi ya no había desayuno. Esperanza frustrada. Y comenzó ya la primera reunión, no pude cambiar mi ropa. Esperanza frustrada, así que puedes mirarme aquí nomás. Y la que para un suizo es horrible, La hora. eso produce un enorme sufrimiento, casi intolerable. O sea, eso tengo que reconocer. Pero la gente de Valdivia y de Osorno en parte también sabe que yo para hablar necesito tranquilidad y tiempo. Porque si no, yo los hago sufrir a usted. Si no tengo el tiempo suficiente. Pero igual voy a tratar de apurar el tanque. El tranco. Sí, claro, No me será un tanque. me pueden corregir en cualquier momento. Estoy agradecido por cualquier corrección. Bien, esperanza en la identidad cristiana. Yo no voy a mostrar ninguna estadística. Aunque las estadísticas que vimos fueron muy interesantes, o sea, creo que de eso, los que estaban presentes aquí, de eso nadie duda. Sino que eso me llamó la atención, los distintos enfoques, cómo nosotros nos acercamos a un tema. Y yo me acerco a un tema de manera bíblica y personal. O sea, eso siempre es mi manera, es casi intuitiva, lo hago así. Y por ello también comienzo de manera personal. O sea, no tan personal, sino que humana, de una manera humana. Símbolo de la esperanza para mí es el embarazo. Incluso en alemán se habla de gute Hoffnung, o sea, tener buena esperanza. Y yo, tenemos 5 hijos, y no tuvimos problemas con ningún embarazo, pero en el fondo fue mi esposa que no tuvo. Pero eso ya muestra que lo vivimos juntos. E incluso nuestra matrona que estuvo presente en los partos de los 5 hijos está presente, la dice. Así que ella también se siente como mamá, abuela de nuestros hijos. Un embarazo. Y después, evidentemente, el parto. Nuestra hija nació. ¡Qué alegría! Bien, eso no es nuestra hija, no es nuestro nieto, sino que es de una persona que conocimos. Pero ustedes saben también que una esperanza se puede transformar de un día para el otro en una desesperanza. Y así fue en ese caso. Lamentablemente tenemos que informar que solamente vivía pocos días. Yo no menciono nombre ni nada. Nació bien, primer día, pudieron abrazarla, tenerlo en los brazos a 50 centímetros. Y después, en la primera noche, sufrió problemas cardíacos. Tuvieron que tratar de estabilizarla. Primera operación, no me acuerdo si a los 9 días. Y segunda operación de urgencia y falleció. Una guagua de 10 días, falleció. Y hemos podido acompañar desde muy lejos al papá especialmente, y para el papá misionero, profesor de teología en un seminario, eso le produjo una crisis de fe, una tremenda crisis de fe. Y por ello para mí el embarazo es símbolo de la esperanza, pero también
el gran miedo, todo irá bien. Y yo creo que nunca me ha pasado como ahora en nuestro quinto nieto, que nació en Valdivia, donde también sentí de repente algún temor. Antes siempre tenía la certeza, todo probablemente con la visa, no sé. no, confiando en Dios, que todo va a pasar bien. Y si uno nunca ha tenido problemas, entonces uno lo toma como lo más lógico. Pero no es lógico. Hay frustración, hay problemas. Y evidentemente lo digo de manera bien general. Conozco a algunos de ustedes, pero no a todos. Entonces tampoco sé, de repente a alguien le puede tocar llegar de muy cerca. O sea, por alguna vivencia personal. Y claro, el papá pide, apóyenos ahora por medio de sus oraciones, pero también en el tiempo largo de luto posterior. Y en su caso fue un tiempo largo de luto posterior. Bien, quería comenzar con esa tensión, con ese conflicto. Esperanza cumplida y esperanza frustrada. Y aquí una pequeña poesía. De alguna manera estás allá y al mismo tiempo estás aquí, o sea, llorando por ese conflicto de la presencia de la guagua y de la ausencia. Eso en el fondo es la oración o la poesía que él redactó en esa situación. Mis papás, muchas veces me preguntan, ¿cuántos hermanos son ustedes? Somos 4. Pero después de algún tiempo yo me di cuenta que no es correcto. Somos 6. Porque los 2 primeros hijos de mis papás fallecieron, una también a pocos días, y la segunda a la edad de algunos meses. Y eso evidentemente también fue algo que marcó a mis papás. Fue un tema no muy conversado, pero siempre presente. Por eso hoy en día muchas veces digo, cuando me consultan cuántos son, somos 6. Pero yo no conocí a nuestras 2 hermanas mayores. Pero están presentes. Y para mí es importante. Esperanza, muy brevemente. Un término omnipresente en nuestro mundo. Cuando me dieron el tema yo me di cuenta que está tan presente en muchos, en las noticias, en los periódicos, en internet y algunas pocas imágenes. Análisis bíblico breve, y yo creo que es muy importante decir hoy en día, hay muchas falsas esperanzas en nuestro mundo. Y poner su esperanza en un concepto erróneo significa una esperanza defraudada. Te lo puedo garantizar. Si yo pongo mi esperanza en un objeto, en una persona, en un sistema, en una ideología falsa, yo me voy a decepcionar. Y por eso quisiera evitar o advertir de las esperanzas falsas. Esperanza, algunas respuestas personales, hice una pequeña encuesta. Y después, Esperanza, un poema de Braulio Cáceres. Pero vamos avanzando paso por paso. Un término omnipresente. Autos eléctricos. Nuestra gran esperanza. ¿No la de usted? No. Entonces, autos con hidrógeno. Bicicleta. Por eso llegué en bicicleta a Turquía. Ustedes se dan cuenta cuánto influye, ¿ya? O sea, bicicleta está bien. Yo ando muy mucho en bicicleta en Suiza y en Chile también. Hoy en día ya lo dejé. Pero también ya hay avionetas eléctricas. Y hasta el 2050, leí en ese artículo, hasta el 2050, la única solución, dice, la única solución es llegar a 0% de contaminación hasta 2050. Es la única solución. No hay otra. Llama mucho la atención el concepto absoluto. Es el único camino. Eso es típico para ideologías. Eso es ideológico.
Y yo a veces soy un poco radical, pero perdónenme. Sobre todo con algo que va a pasar 30 años después. O sea. Sí, sí. Cuando falleció Gorbachev, también apareció en las noticias. Con Gorbachev también se sepulta su esperanza de un Oriente libre, democrático y especialmente en nuestro contexto actual. Medicina. A mí me ha tocado hacer visitas en la clínica alemana, gracias a Dios muy pocas veces como paciente, pero ha sido un aprendizaje enorme. Y me he encontrado con personas que estaban en lo último y tenían la esperanza de que los Estados Unidos van a desarrollar o están desarrollando un medicamento que pronto va a ser lanzado al mercado y ese medicamento me va a ayudar, me va a sanar. Lamentablemente no fue el caso. Bien, pero son solamente ejemplos. Una persona que no tiene esperanza. Aquí ¿cómo se llama? El Zoria. No lo conozco. Pero leí también en el internet. Que no cree en nada. No hay nada después. Y ya puso su lápida en el bosque. Aquí seré enterrado. Pero tiene la esperanza de que no muy pronto. Que la piedra todavía pueda esperar un poco. La reina. Leí, eso fue cuando fue inaugurada una estación de tren, creo. Ella podía darles identidad y esperanza a las personas. Por eso una persona tan reconocida. Me llamó, evidentemente en esas semanas me llamaron los artículos la atención donde apareció la palabra esperanza. Sin analizar qué esperanza podía transmitir. No lo sé. No lo vamos a discutir por el momento. Clínica alemana. Hice visitas. Había distintos pisos, digo. El piso de la esperanza y de la alegría, donde nacieron en general las guaguas. El piso donde las personas también entraron con mucha esperanza, problemas traumatológicos, me van a operar y después de 10 días voy a estar bien en la casa. Gracias a la radiología uno puede examinar muy bien qué pasa con la rodilla y todo esto se soluciona rápidamente. Ahí entran con mucha esperanza. Muchos también entraron al piso de la oncología con mucha esperanza, me van a tratar, pero yo hice visitas allí regularmente, entonces para mí fue muy interesante. Algunas personas ahí llegan, entran, son tratadas, vuelven a la casa, vuelven a la clínica, vuelven a la casa, vuelven a la clínica, hasta que ya no vuelven. El piso de la desesperanza. Y también hay ejemplos literarios. Leí en Puerto Montt, ¿dónde está Andreas? ¿Está aquí? Ah, ya. Saqué un libro allí de Siegfried Lenz, es war ein Habicht in der Luft. Una novela que empieza y mantiene todo el desarrollo de la novela La Esperanza. Y creo que en la última página el protagonista muere. O sea, toda la tensión, muy bien lograda. Esperanza, esperanza, me voy a salvar, me voy a salvar. No. Esperanza frustrada. Bien, y así trato de resumir esas imágenes. La esperanza es un término tan multifacético, aparece en tantos aspectos. Solamente un repaso muy rápido. Análisis bíblico breve. Evidentemente van a aparecer de nuevo pasajes que aparecen cuando uno habla de la esperanza. La esperanza, eso ya lo aprendí en el estudio teológico. Nuestro profesor Ernst Hoffmann nos enseñó la esperanza en el concepto bíblico. Es algo seguro. No es una esperanza vaga. No es algo indefinido. Sino que es algo en lo cual confío firmemente, con toda mi persona, con toda mi convicción, segura
La esperanza es una confianza firme, certera, segura para lo que viene. Y yo creo que aquí ya tocamos ese aspecto. Walter citó ese versículo. Esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura, como un ancla que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros. O sea, el concepto de la esperanza es evidentemente un concepto especialmente de fe y de un más allá. Eso me llamó la atención en la Biblia. Hay muy pocos pasajes que hablan de una esperanza terrenal. Normalmente el concepto esperanza es un concepto relacionado con el más allá, y con esa definición ustedes ya pueden también diferenciar entre esperanza bíblica auténtica y entre esperanza humana pasajera o falsa o ambigua. Tenemos un ancla para el más allá, para el tabernáculo, en el lugar santísimo. Ese es el concepto, en el lugar santísimo donde Dios está presente, y un ancla que no se mueve, que está firme. Claro que yo también digo, muchas veces hay que luchar para mantener viva esa esperanza. No es algo que se mantiene por sí misma, por dinámica automática. Hay que luchar, hay que luchar. Y cuando Emma habló y nos dijo, claro, ¿quién decide? ¿Quién decide? Yo de inmediato estaba pensando la palabra, tal como tú lo desarrollaste después. La palabra es nuestra ancla. También en la relación con la esperanza vamos a ver que eso es así. Esperanza para el futuro. Esperamos el momento de ser adaptados como hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios por la fe, pero aún no vemos la realidad. O sea, toda la realidad. No podemos ver con los ojos. No podemos escuchar los cantos celestiales, para decirlo así. No podemos palparlo. No podemos sentirlo. O sea, pero podemos creerlo. Y de nuevo, Hebreos 11, esperanza es tener fe es tener la plena esperanza, la plena seguridad de recibir lo que se espera. No es algo vago. Lo que Dios nos dice en su palabra es algo digno de confianza, porque Dios es el único que conoce el más allá. Jesús nos ha revelado el más allá y ha sido un testigo auténtico y digno de confianza, de plena confianza. El único que ha subido y que ha bajado es Jesús. Él nos da la información digna y correspondiente a la verdad. De nuevo, la palabra fuerte, plena seguridad, estar convencidos de la realidad. Y claro, cuando uno lee algo así, de inmediato uno se pregunta, ¿estoy convencido de esta esperanza? Bien, aquí voy a saltar. ¿En qué consiste la esperanza del cristiano? 3 pasajes, Efesios, Colosenses, Tito. Es cuando Jesús regrese a ese mundo y cuando sea visible que Jesús es Señor. Esa es la esperanza bíblica. Esa es la esperanza que Jesús nos enseñó y que los apóstoles también nos enseñaron. Son 3 pasajes del apóstol Pablo. La herencia, a esa esperanza hemos sido llamados, es gloriosa, rica, que Dios da al pueblo santo. Es una herencia, que es la salvación, con eso se inicia, pero es mucho más allá, es poder estar en la presencia de Dios. Por eso también, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperamos un momento. Claro, yo sé que estamos esperando como cristianos hace 2000 años, pero la iglesia cristiana siempre se ha caracterizado
por mantener esa esperanza. Lutero tenía esa esperanza. Y seguramente muchos otros, todos los creyentes en el fondo siempre mantienen esa esperanza. Jesús regresará. Los evangelios dan testimonio de ellos. Pablo da testimonio de ello. Apocalipsis da testimonio de ello. ¿Creemos esto? Porque si no creemos, si no nos mantenemos firmes en esa esperanza, corremos el peligro de querer o de enfocarnos exclusivamente en transformar este mundo. Y de eso vamos a hablar de inmediato. Un pastor de Alemania, Birgit lo conoce muy bien porque es pastor en Bremen, con el cual tuvo clases de confirmación, y después muy activa en grupo de jóvenes con el Jochen Müller, nacido el 2 del 2 del 33, o sea, ya 89 años. Y todavía mantenemos contacto con él, y también le envié esa pequeña encuesta, y me contestó, y dijo: mi pasaje favorito y la esencia de mi esperanza es 1 Pedro 1:3, hasta el final de mi vida. Este también será el pasaje bíblico para el sermón en mi funeral. A veces pienso que ya no viviré por mucho tiempo. Entonces no sé qué edad tiene en esa foto. ¿Y qué dice ese pasaje? Pero ¿no les parece ejemplar tener esa esperanza? Entonces es maravilloso. Si alguien enfrenta su muerte con una esperanza, como dice aquí, una esperanza viva de la salvación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable, inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes. Algunas características muy claras. Una esperanza viva. ¿Cómo nacemos? ¿Cómo nace en nosotros una esperanza viva? Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y esa resurrección de Jesús nos da una herencia incorruptible, incontaminable, inmarchitable. 3 características de la herencia, base de nuestra esperanza. O sea, algo que no se puede destruir. Todo aquí en la tierra se puede destruir. Todo aquí en la tierra se puede echar a perder. ¿Y dónde está esa esperanza? ¿Dónde está esa herencia incorruptible aquí en la tierra? No, en el cielo. Es una herencia celestial. Una herencia con Dios, en la presencia de Dios. Ustedes se dan cuenta, la esperanza... Claro, tenemos esperanzas humanas y las necesitamos, pero necesitamos una herencia para el más allá. Esa es la esencia. Esa nos da vida. Bien, y después me ha llamado la atención: en tu palabra he puesto mi esperanza. O sea, es la palabra que me transmite esta esperanza. Y también Él es fiel. Dios, quien nos dio esta palabra, es fiel. Y de nuevo también en el Salmo 130, casi lo mismo como en el Salmo 119, en su palabra he puesto mi esperanza. Fuente de información, fuente de revelación, la palabra de Dios, que nos habla de la realidad y de la verdad. Y ese versículo también ya lo escuchamos de Miqueas 7:7. Cuando nos preguntan, ¿en qué crees? El apóstol Pedro dice, pueden dar testimonio de la esperanza que hay en ustedes. No den testimonio tanto de sus vivencias, de sus experiencias, de sus sueños, de sus ideales. No, de la esperanza que hay en ustedes. Esperanza en este mundo. En un mundo que es para desesperarse. Ayer tuvimos una reunión en un lindo jardín, maravilloso, paradisíaco en Santiago. Flores abundantes, paraíso, casi paraíso.
Pero la gente comenzó a hablar de Ucrania y comenzamos a hablar de Somalia, del Yemen, de Pakistán, etcétera, etcétera. Paraíso, claro, en grupo pequeño a veces vivencias paradisíacas, pero a lo grande del mundo no es para nada el paraíso. Necesitamos una esperanza firme para el más allá. Gracias, hay mucha gente que trata de intervenir, ayudar, colaborar en esas situaciones desesperantes. Pero el mundo parece que no va a mejorar mucho. Y me es muy importante hablar de las falsas esperanzas. Y lo digo, anticipando, que nosotros en Calais, Cuesta la Dormida, al norte de Santiago, a 1250 metros, tenemos un terreno donde habían plantado guindos, y para plantar guindos han arrasado con todo lo demás. Y después, no en todas las partes, pero en algunas partes. Y después abandonaron los guindos y abandonaron todo, y los expertos en ingeniería forestal saben que eso, y también agrónomos saben que eso produce con pendiente erosión total. Así que tratamos de reforestar, con algunos consejos de la EMA también, muchas gracias. Hidrogel ya lo estamos aplicando. Y yo les digo, es un trabajo durísimo. Es durísimo. Mi esposa sabe de todo lo que pasamos, de todo lo que luchamos. Bien, con ese concepto previo, ecológico, de entrega para mejorar ese lugar, voy a hablar de las esperanzas falsas. Para que no piensen, ese habla de la teoría de su oficina en Santiago con climatización automática y gastando mucha energía y todo eso. Lamentablemente muchos identifican la esperanza con un reino terrenal. Ya los apóstoles son buen ejemplo. Ya los apóstoles, Juan y Jacobo preguntaron, o sea, la mamá en el fondo preguntó a Jesús, por favor, una petición, que mis hijos puedan estar sentados a tu derecha y a tu izquierda. O sea, ¿qué esperaron? Un reino terrenal. Y la esperanza de ese reino terrenal fue frustrada. ¿En qué esperamos nosotros? ¿Esperamos de Jesús que implemente un reino terrenal distinto, que cambie la realidad terrenal aquí en este mundo? Leímos en el EBCI Apocalipsis. Y es tremendo. Cuando leímos esto pensamos, parece que Juan habla de nuestro mundo actual, de paz. Le fue dado al primer caballo o al que estaba montado sobre él para quitar la paz de este mundo. Parece que estamos en esa etapa. Quita la paz. Después, inflación. No voy a hablar de la inflación. Plagas incontrolables. Persecución de los creyentes. Ustedes saben que el siglo XXI es el siglo donde más persecución de cristianos hay. Claro que la población ha aumentado, eso lo sé. Pero igual, el caso normal de un cristiano es persecución. No es comodidad. No es vida tranquila. No es paz. Es sufrimiento, dolor, entrega, compromiso. No nos hagamos ilusiones. Yo siempre digo, vivo en esa tensión también. Muy agradecidos por la paz. Muy agradecidos por el lugar del cual podemos disfrutar en Cali. Muy agradecidos por todo lo bueno que Dios nos ha dado. Muy agradecidos que no sufrimos de problemas económicos. Por todo muy agradecidos. Pero nadie sabe si eso es eterno. Nadie sabe. La vida es tan inestable. El mundo es inestable. Alguien dijo ayer, el mundo es himmelschreiend. O sea, grita al cielo lo que pasa en el mundo.
Y nosotros vivimos aún en Chile, lo hemos escuchado de la atención médica, los mejores de Latinoamérica. Y nosotros disfrutamos, no obstante de las circunstancias complicadas, de muchas ventajas. Y habla del gran día de la ira de Dios. El futuro, yo creo que en ninguna parte, San Mateo 24, San Mateo 25 y todos los otros discursos, no habla de un paraíso terrenal. Esa es una esperanza falsa, pienso yo. Sino que los problemas ecológicos, económicos, políticos, de guerra, de paz, van a aumentar. Bien, ustedes ya se dan cuenta, yo no soy tan optimista. Pero ustedes saben, un psiquiatra, también un colega de él, me dijo una vez, los optimistas tienen una gran desventaja. No perciben bien la realidad del mundo. Los pesimistas tienen una mejor percepción de la realidad del mundo, me dijo un psiquiatra. Así que estoy no tan mal. Por lo menos en algo hay que estar optimista. Cambio climático. Primera trompeta, capítulo 8. Incendios y destrucción por el fuego. Segunda trompeta. Destrucción de la tercera parte del mar y de las embarcaciones. Tercera trompeta. Destrucción de la tercera parte de los ríos y de los manantiales de agua. Interesante, la gente que vive en Callao, que es oriunda de Callao, nos comentan que había riachuelos todo el verano, todo el tiempo. Hoy en día ni en invierno corren, ni en invierno. Daño al sol. El sol y el aire se oscurece y muerte a la tercera parte de la humanidad. Juan, ¿dónde queda el optimismo? ¿Dónde queda la esperanza? ¿Dónde queda eso? Bien, tiene su esperanza no en este mundo, sino en el más allá. Y lo más grave, yo creo que la problemática, también ecológica, económico, político, es principalmente una problemática espiritual. Esa es mi conclusión. Y lo grave es, Apocalipsis, después de todas esas plagas, el resto de la gente, los que no murieron por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de su maldad, no se arrepintieron de su maldad, ni dejaron de adorar a los demonios, ni las imágenes, etc. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Lo que debería producir los problemas mundiales es arrepentimiento, volver a Dios, Hashivenu, volvamos a Dios, Lamentaciones 5. ¿Quién conoce el canon en hebreo? La Silvia, pero no lo vamos a cantar ahora. Pero es sumamente linda. Haznos volver a ti, Señor. Todo lo que sucede en ese mundo es un llamado. Haznos volver a ti. Y no quieren escuchar. Eso no es un reflejo de la realidad. Bien, aquí voy a pasar muy rápidamente. Esas fueron las 4 preguntas. ¿Cuáles son sus asociaciones espontáneas al escuchar la palabra esperanza? ¿Qué grandes esperanzas de su vida se han cumplido y cuáles han sido decepcionadas? ¿Cuáles esperanzas siguen siendo muy importantes para ustedes también en la etapa actual de sus vidas? Y comentarios adicionales en relación con el tema. Eso daría para una charla aparte. Y creo que pronto ya tienen otras prioridades. Así que eso lo voy a pasar volando. Esperamos que lo consideren. Muchas gracias. Estoy bien. Aprecio porque miro sus caras. No puedo mirar sus estómagos, ver sus caras. Así que, y me puedo autoanalizar también. Porque tomé hoy en la mañana un solo cafecito. En Callao, cuando llegamos a Callao hace 5 años, nos reencontramos con David Cáceres. Algunos lo conocen, vicario de nuestra iglesia, y nos encontramos también con sus papás.
Y desde el primer encuentro con el Braulio, su papá, era una amistad. Nació de inmediato una amistad. Y los acompañamos durante 2-3 años y falleció. Ustedes se dan cuenta, 23 de julio del 2022. Braulio, un ex sacerdote, quería ser sacerdote laboral en Rancagua. El obispo no se le permitió. Salió de la iglesia, se casó, tuvo 2 hijos y se radicó en Cali. Un amante de la naturaleza, pero un ser amoroso impresionante. O sea, nos llevamos tan bien y conversamos tan abiertamente de tantos temas. Y él, antes de morir, escribió un poema, porque también era poeta. Y eso lo vamos a leer y meditar tranquilamente como punto final. Cuando yo me haya ido de este mundo, de penas y de afanes, seguirá dando aroma al espino junto a mi ventana. Allá, en la ladera, seguirán creciendo los quillares cuando yo me haya ido, y las mezquinas aguas del estero ya no sacian la sed de los canelos. Solo espero que sigan resistiendo, porque yo no quisiera verlos muertos. Cuando yo me haya ido, deberé retornar al suelo del cual vengo. No pongan muchas flores, ni adornos religiosos, ni cemento. Solo la tierra que me ha dado el alimento, en ella un árbol, y así mi cuerpo le seguirá sirviendo de sustento. Cuando yo me haya ido, no quisiera ver tanto lamento en mis seres más queridos, porque me iré contento. Cuando el libro de la vida sea abierto y escuche un ángel que me llama del reino eterno, que me abrazará. Jesús, que me llamó desde el vientre materno. Lo único que deseo es que nos encontremos un día allí donde he puesto mi esperanza. Hay que centrar todo nuestro amor en aquel que fue capaz de morir por cada uno de nosotros. Gracias. Quiero compartir con ustedes algo, solo porque hoy día en las lecturas diarias, que fueron, no sé cuándo se hacen, Mucho antes. Ya, mucho antes. Miren lo que dice aquí. Para hoy. 15 de octubre. Yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Miqueas 7:7. Ese era el texto del día de las lecturas diarias. Elegido hace 2 años. Por eso